good. So very, very good. Ok, en lo que se conectan los chicos. The screen that I'm sharing. Déjame ver. Ese es el que me da. Y voy también refiere a ello. Ujú. Ok. Ok, ya vi. Ah, sí, sí, sí. Ya. Hoy trato de. Yo creo que no sé qué onda con su referencia 67, no, 27. A ver, vamos a darle velocidad a esto porque es de mi interés abordar algo que dice Orígenes y que tiene que ver mucho con la propuesta de Boyd por la cual, que viene en este libro, por la cual propiamente el gran teólogo célebremente citado por las grandes sociedades teológicas evangélicas de Estados Unidos y de Inglaterra, John Piper, termina elaborando un juicio de repudio, vamos a decirlo repudio, parece divorcio, pero sí es como de expulsión de los bautistas del sur. No va a ser en este capítulo. Este capítulo es para el biblista o el estudiante, pero de ciencias bíblicas, como de teólogos que estén estudiando la historia del cristianismo anteniceno y o primitivo, pues de gran, ahorita diría Daniel, tú me dirías, de muchísima incisión de un mismo punto. Sí, pero Boyd tiene que remarcar demasiado ese punto porque resulta que las teologías evangélicas contemporáneas que arrastramos de finales del siglo XX a principios del siglo XXI ignoran o aminoran mucho de este punto que Boyd va citando, en lo que él comienza a decir, bueno, va, pero el cristianismo primitivo, yo anteniceno, pensaría como ellos. Esto es lo que el pensamiento cristiano anteniceno piensa, como los grandes reformadores evangélicos y o protestantes, tal vez ni la Iglesia Católica. Por algo ocurre esto, pero a veces atacar demasiado a los que son los supuestos guardas del pasado puede darnos problemas. Es lo que Boyd va remarcando y que al final terminas o termina, no termino, no, termina siendo, eso iba a decir, pero no sé si decir termina siendo, o bien viene siendo rescatado por parte de la obra del autor Greg Boyd. Para esto me voy ya sobre la sección del capítulo todavía 1 del gobierno moral de Dios. Vamos a leerlo. El gobierno moral de Dios. Orígenes expresó claramente este entendimiento de la soberanía y del libre albedrío en respuesta a la afirmación de los paganos de que todo lo que ocurre en el universo, ya sea obra de Dios,
de los ángeles o de otros demonios está regulado por la ley del Altísimo. Orígenes argumenta. Esto es en la cita de Boyd. Ahorita voy a decir lo que estoy checando con respecto a esta cita de Boyd y lo que realmente uno puede encontrar. Eso es incorrecto, porque no podemos decir que los transgresores siguen la ley de Dios. Perdón, porque no podemos decir que los transgresores siguen la ley de Dios cuando ellos la infringen. Y las escrituras declaran que no son solo hombres impíos los transgresores, sino también demonios impíos y ángeles impíos. Cuando nosotros decimos que la providencia de Dios regula todas las cosas, expresamos una gran verdad si atribuimos a esa verdad solo lo justo y recto. Pero si le atribuimos a esa providencia de Dios todas las cosas, sin importar lo injustas que puedan ser, ya no es verdad que la providencia de Dios regula todas las cosas. Para no tenerme que ir, que es lo que hace la editorial Vida con respecto a este capítulo, tener que ir a ver, ¿dónde está la sección? ¿Dónde está citando la fuente? Ay, hay que irme hasta el final del capítulo y ver que está en la referencia 27, y que la referencia 27 de Orígenes, que si bien en inglés, al final de la página, dice que es contra Celso. Sería, es que no es libro. Bueno, es como libro, 7, página 68. Ay, página, no. Sección 68. Lo estuve buscando. Déjame ver. Y aquí está. En los problemas del mal y la providencia. ¿Qué es lo que Boyd está buscando rescatar? En síntesis, si es esto. No sé si Boyd se dedicó a traducir directamente para decir, bueno, esto es lo que dice, pero en español causa un poquito de decir, bueno, en esencia sí, pero como que, a ver, vamos a leerlo. Sobre los problemas del mal y la divina providencia. Todavía nos llega Daniel. Hemos hablado, ok, como quiera que anteriormente, aquí está citando todas estas secciones, hemos hablado largamente sobre Jesús. No hay que repetirnos ahora para responder a ese texto. Ahora bien, por si mismos quedan convictos de que no dan culto a un Dios, ni siquiera a un demon, sino a un muerto. Está hablando, obviamente, por el momento no puede estar citando, viendo todas las referencias, obviamente esto está diciendo, oye, aquí Orígenes está discutiendo de varias cosas que Celso acusa a los cristianos. Para esos Orígenes dice, bueno, nosotros primeramente no damos culto a un Dios. Y los que así dicen que den un culto a un Dios o a un demo o a un ángel, pues no dicen, se lo están dando un muerto. Dando pues sin más de mano a esto, veamos lo que sigue. Pero yo les preguntaré primeramente por qué no hay que de darle culto a los demonios. Recordemos que previamente para Grecia, si no lo dije, que eso lo he estado viendo con Daniel, los demonios no son malignos originalmente para los griegos, solo son como seres intermedios entre Dios y los dioses y los hombres, ¿no? Son entes espirituales aislados, aún para, no sé si es para Orígenes o era otro padre de la iglesia cristiana, Antenicena. Le voy a decir Anteniceno porque cuando digo primitivo, algunos dicen, ¿qué es el cristianismo primitivo? No, no, espérate, te lo estás inventando. Eso está en varios ramas de investigación y también lo comprenden así diversos especialistas, que cuando hablamos de la iglesia cristiana primitiva, hablamos de la iglesia cristiana antenicena. Ahora bien, como ya estamos diciendo eso,
vamos viendo cuál es el pensamiento, bueno, no solo pensamiento, sino cómo interpretaron la doctrina de los apóstoles y las sagradas escrituras judías, judeo-helenas, la Septuaginta, los cristianos primitivos, antenicenos, ellos van elaborando su interpretación, de la que en particular Orígenes, autor de la Exapla, autor de grandes obras prolíficas del cristianismo anteniceno, Orígenes de Alejandría, nos dice en cuanto a ello y nos pregunta, primeramente, ¿por qué no hay que darle culto a los demonios? De hecho, creo que no es él, sino es Celso. Respóndele a Celso. No se administra, por cierto, todo según la mente de Dios, providencia, y no viene de él toda providencia, o es que cuanto en el universo acontece sea obra de un Dios o de los ángeles o de otros demonios o héroes, no recibe todo su ley del Dios supremo. Esto es lo que nos está diciendo Boyd. Por eso estoy observando en que, bueno, sí es lo que Boyd nos está diciendo, pero yo creo que lo va citando de la parte griega. Aquí no he podido, lamentablemente, esta parte contra Celso de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, muy diferente a la obra de Ruiz Bueno, que sí tiene su, su obra de estructura griega al final de la página. Lamentablemente no viene aquí. No pude checar el griego. Lamentablemente no está en griego en la mayoría de las obras que se pueden consultar en línea. Sería bueno saber de cuál se van basando ciertos investigadores. Aquí voy en particular, ¿no? Dice, eso es incorrecto. No podemos decir que los transgresores siguen la ley de Dios. Por aquí viene ya lo que va a decir propiamente Orígenes. Él lo va razonando. Ahora bien, el que adora a Dios no dará con toda razón culto al que Dios ha recibido, al que de Dios ha recibido sus poderes. Perdón, de repente por eso estar leyendo así uno como que se pierde. Pero no es posible, dice la escritura, que uno mismo, eso es Jesús, la escritura, recordemos la exapla y en sí, esta escritura ya es propiamente el cuerpo del Nuevo Testamento. Esto es algo que uno va explorando como biblista, ¿no? ¿Cómo se construye el Nuevo Testamento? Historia del canon. ¿Cómo se construye pues ello? Ah, pues bueno, ya los primeros cristianos en respuesta a Valentino, que él dice, no, 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 no. Escritura sagrada, quitemos el Antiguo Testamento y solamente habrá de quedar las obras de Pablo y el Evangelio de Lucas. Lo demás es otro Dios y este Dios es maligno, Jehová es un Dios malo y a este Dios no hay que rendirle culto, este no es el verdadero creador, no es el verdadero Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en cambio el Dios verdadero es al que Jesús llama Padre y es el único que hay que seguir. Los cristianos primitivos de vertiente judía dicen, espérame, oh, perdón, viene ahí una mosca volando. Esto está mal. Los primeros cristianos son de vertiente judeo-helena y, bueno, obviamente, es que estoy diciendo los primeros cristianos después de que se destruye Jerusalén. Destruido Jerusalén, en torno a toda esta crisis, las comunidades judeocristianas terminan siendo completamente asimiladas por los helenos y los latinos que están en todo el mundo, y los arameos, ¿no? De tal manera que ya para Celso, cuando dice escritura, anota, es que todavía me salté la parte del Nuevo Testamento. En la construcción del Muratori,
un tal investigador llamado Muratori, encuentra ya una lista de judeocristianos, de cristianos, me parece que es el 120 después de Cristo, en que terminan diciendo, por aquí esto es lo que vamos a creer. Es casi nuestro Nuevo Testamento judeocristiano de canon latino. Todavía se discuten con los ortodoxos y más con los etíopes, pero como que decimos, ah, mira, esto es como que la primera respuesta a Valentino. Y dentro de esa respuesta está el Evangelio de Mateo, a lo cual para Orígenes esto es escritura sagrada. Entonces aquí lo está diciendo. Como dice la escritura, que Jesús, que uno mismo sirva a muchos señores. O sea que no se puede. Aquí lo está citando en Mateo 6:24. Aquí no voy a decir si es Mateo 6:24, no lo voy a estar checando en el griego, ni en el interlineal. Vamos a hacerle, a creerle aquí a al autor de las obras de Celso, las obras, no, es Celso, ¿cuál Celso? Las obras Orígenes, en particular contra Celso. Todavía no llega Daniel. También aquí es de ver cómo Celso arrambla con cosas que necesitan una investigación no despreciable y de una ciencia de misterios muy profundos acerca de la administración del universo. Y es así de examinarse bien en qué sentido se dice que todo se administra según la mente de Dios. Esto es para aleccionar también a los cristianos como John Piper, a Martín Lutero, al propio San Agustín de Hipona, porque San Agustín de Hipona, en su obra contra los académicos, es lo que termina diciendo. Y Orígenes, décadas antes, o no sé si sean, aquí no estoy checando si es un siglo antes, tendría que estar checando eso lo tienen en la historia, ¿no? La línea de tiempo, cómo va Orígenes y el propio San Agustín de Hipona. Pero nota, Orígenes es anteniceno y todavía San Agustín de Hipona es después del concilio de Nicea. Por tal razón, están distando por mucho. Y de hecho, Orígenes no se pelea con el griego. San Agustín de Hipona, que yo de repente decía, no, este San Agustín dice que no sabe, no, sí sabe. El problema es que él se pelea mucho con el griego, se pelea mucho con el griego, aún procurando y peleando con San Jerónimo de que, oye, es que el Antiguo Testamento que debe de aceptarse dentro de la iglesia cristiana debe ser la Septuaginta, debe venir de la Septuaginta. Y San Jerónimo dice, óyeme, pero ni los judíos aceptan todos los libros de la Septuaginta. Para esto, el biblista creyente dice, bueno, aquí se están peleando estos dos. ¿Yo qué voy a aceptar? Yo voy a aceptar aquello que me aleccione mi vida espiritual. Y si lo que me alecciona mi vida espiritual es aceptar el canon de la Septuaginta, pues está bien. Y si no, si digo, no, como cuando yo empezaba con la iglesia cristiana evangélica, decía, no, pero es que mira, es que lo que hacen en Macabeos es aceptar que los santos van a interceder por uno. Pues bueno, si dices que eso es tu interpretación y está mal, pues adelante. Yo no voy a decir que sea bueno y que sea malo para la vida espiritual de una persona. Ahora bien, alguien diga, oye, pero eso opina tu iglesia. Yo soy evangélico y es obvio que mi pastor, que sale temprano en la televisión pública o bien en la 1440, va a decir, no, pues claro que no, eso está mal, eso es de los católicos. Pues yo lo sé, pero un biblista sí. Eso fue un error que tal vez yo tuve en un momento dado con la iglesia menonita sin querer pelearse. Bueno, es que ellos también la iglesia evangélica menonita es muy diferente a todas las demás, demás iglesias.
Ellos sí son de foro abierto, en decir, ah, si algo tienes que decir, adelante, tú ve y dilo, y dilo. El problema es que uno se acostumbra al foro abierto académico. De una iglesia no es un foro abierto académico comúnmente, o si es foro abierto se espera que no te pongas a hacer discusión crítica académica. Si haces eso, pues obviamente puede ser que el pastor no te diga nada, la esposa del pastor como que te ve así como que chinga, viene a que pelea. Y el otro pastor como que comienza a decir, ¿qué te traes? Tú vienes a echar bronca, ¿sabes qué? Y pues bueno, pues sí, muy pocos entienden lo que es una discusión académica. Y obviamente tal vez el problema que dirían algunos hermanos, bueno, pues si sabes que no lo entienden, ¿por qué lo pones a discutir en una iglesia? Porque tú esperas que la iglesia sea de la mentalidad más abierta. Lamentablemente, los integrantes de las comunidades cristianas evangélicas que tú esperarías por la tradición desde Martín Lutero y aún más, se supone que si es una hermenéutica comunitaria, esperas que, oye, entre todos vamos a construir. Obviamente, y eso también yo lo debo de saber, y lo sé, porque yo estuve en la preparación de la teología menonita, la hermenéutica comunitaria, pues sí se espera que sí, que sea así, y que el que dirija la discusión sea el profesional. ¿Quién es el hermano profesional? A quien nosotros le llamamos un pastor. Esperas que el pastor, pues, no se cierre tanto si dice, oiga, hermano, yo encuentro que la manera en cómo nosotros estamos viendo la lista de quienes, de que Pablo fue el primero que redactó el Nuevo Testamento. Por lo demás, es una discusión de investigación de ciencias bíblicas. Y por esa razón, como que mejor primero, si vamos a leer un texto, vamos a ceñirnos en cómo se pensó a partir de estos textos. Obviamente, como que ya pasando todo ello en el siglo XXI, como que dirán, ciñete al canon, ¿sí? Bueno, no lo dirán así, pero pues como que dicen, esperaría que tú te ciñas al canon, ¿eh? Bueno, no siempre se puede. Y más cuando uno sabe, ¿no? Es difícil investigar. Y por esa razón, pues tú dices, pues bueno, ya lo vas madurando con años y dices, pues, no, ni me quiero yo meter con el hermano o con el pastor. Mejor que el pastor siga con su predicación. Yo tomo lo bueno, desecho lo malo, de repente haré muecas, de repente nada más me sentaré y digo, déjame evalúo. No se trata de yo, me voy a poner a pelear con usted, hermano. Nada más estoy evaluando por dentro. Estoy asimilando en mi conciencia crítica como creyente, ¿cómo voy a asimilar lo que la interpretación teológica que me va dando? Porque yo también tengo que tener la propia, porque si yo voy a hacer investigación y soy creyente, esto me tiene que alimentar a mí y debo alimentar, tal vez lo debo de alimentar, ¿verdad? No es tal vez en mi obligación, pero ya cuando termine mi carrera de ciencias bíblicas, se esperaría, se espera a que de manera objetiva, haciendo a un lado mi creencia, aún leyendo el texto griego, en que yo pensaba antes, sí, está la palabra zoe y la palabra bios. Y yo hasta le decía a mi maestra de griego, es que zoe es vida espiritual. Ella obviamente respetó mucho, como que dijo, bueno, pues léelo, ¿no? O sea, fíjate bien lo que dice en sí la palabra. Y yo creo que no me lo dijo. Y no pongas tu doctrina. Lamentablemente es lo que uno hace, uno teologiza lo que le viene a uno a la mente. Por eso es importante respetar mucho la palabra griega y la teología que tú quieras hacer de la palabra griega, pues hazla para tus adentros o compártela, pero antes sí no lo hacían. Compártela, pero advierte, oye, la palabra es esto, no le metas lo que no. No digas que Dios es la palabra.
la vida natural y que eso es la vida espiritual. Porque un griego te regañaría, un griego del siglo primero te regañaría. Diría, eso no dice. Hasta un judío cristiano diría, no, no manches, ¿qué estás haciendo? No, eso no. Y bueno, veamos, porque es lo que uno trata de hacer. Por dentro uno está discutiendo con lo que está diciendo el pastor para decir, déjame tomo lo que tú estás sacando, déjame tomo tu revelación, porque tú estás dándome esto porque quieres que yo diga amén. Tal vez te diré amén a veces por compromiso, pero quiero decirte amén en lo que Dios dice y amén, que eso es la revelación que el teólogo va recibiendo de su lectura de la escritura. Por eso a veces yo me siento y digo, me siento, cruzo mis piernas y medito. Medito porque estoy discutiendo conmigo, para no discutir con el hermano, para no discutir con la comunidad de fe. Uno no debe hacer eso como biblista creyente. El biblista no creyente puede decir, no, es que todos son una bola de lavados del cerebro y lo que está haciendo el pastor ese se lavó el coco, o sea, hace un coco wash que quiere darle coco wash al otro. Un científico bíblico, un biblista no hace eso. Bueno, un creyente. Más bien dice, pues déjame asimilo lo que me estás diciendo. Lo discuto a mis adentros, como dice 1 Tesalonicenses, tomo lo bueno, desecho lo malo y bienvenida tu palabra. Y a eso le digo amén. Y si no es de Dios, pues tendré que decir, te respeto, hermanito. Dios te bendiga. Es como un católico que me diga, óyeme, ¿qué te parece si te doy esto para que una estatua para que lo tengas en tu casa y le rindas culto y veneración? Y tendré que decir, déjame lo pienso. Y nunca me le aparezco. Obviamente, antes y más en mi cristianismo evangélico más acalorado, era, ¿sabes qué? Este ídolo así sea de otra persona, yo lo rompo y a la basura. Ídolo, digámosle que es lo que venera el católico romano, ¿no? Que es, decimos los cristianos evangélicos, ídolo. Pues no, no, yo asimilo, respeto, yo soy de los cristianos evangélicos que tiene su preparación de manera secular y que al contrario de quererme irme a pelear con el católico, pues prefiero decir, pues déjame razonar lo que me estás diciendo. Puede haber cosas que yo diga, amén, sí, claro. Yo como cristiano evangélico al principio no era muy trinitario. Ahora digo, la Trinidad, va, sí, amén. Antes yo era, no, no manches, eso se lo inventaron los católicos. No, ahora ya no. Pero, o sea, porque tú tienes que madurar. No es tan fácil. Un cristiano evangélico, porque yo lo he oído de otros que sí pasaron muy malas experiencias en iglesias en que dicen, no, es que nada más es ir a que te laven el cerebro. Y cuando dicen amén, y esperas que el pastor diga amén, y que grites amén, es porque te están lavando el cerebro. Aprende que es un mero coco wash. No, no lo es. Uno va porque pues uno ya se da cuenta que también, pues cómo vinieron a hacer su conquista espiritual aquí, los españoles. Uno hace un razonamiento crítico, es para decir, espérame, yo sí creo en ese Dios y veo que ese Dios no me pide que me laven el cerebro ni lavar el cerebro a alguien. Y para ello, pues vamos a seguir, ¿no? Porque si esta administración llega también a los pecados cometidos no solo entre los hombres, sino también entre los demonios y otros seres incorpóreos que por naturaleza pueden pecar, vea el que sienta la tesis, el que todo se administra según la mente de Dios, el absurdo que de ahí se sigue. Es lo que dice Boyd. Perdón, estoy viendo acá. Es lo que dice Boyd. No, 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 eso no es así. En que es incorrecto, porque podemos decir que los transgresores siguen la ley de Dios cuando ellos la infringen. Y las escrituras declaran que no solo los hombres impíos, no solo son los hombres impíos los transgresores, sino también los demonios impíos, ángeles impíos, bla, 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 bla. Cuando nosotros decimos que la providencia de Dios regula todas las cosas, expresamos una gran verdad si atribuimos a esa providencia solamente lo justo y lo recto. Viene aquí diciendo también Orígenes. Los pecados, la verdad, ajá. Síguese en efecto de esa tesis que los pecados y cuanto de la maldad se deriva se administran según la mente de Dios.
lo cual no es lo mismo que decir que suceden según la mente de Dios. O sea, acomodando lo que está diciendo Orígenes para darle un entendimiento lógico a lo que está diciendo, sin que Dios lo impida. Pero, ajá, ajá, seguramente Dios sin que Dios lo impida. Pero sí se entiende propiamente lo de administrar. Será que también se administra lo que procede de la maldad. Evidentemente todo se administra según la mente de Dios y nadie que peque contraviene a la administración de Dios. De por modo semejante hay que distinguir acerca de la providencia y decir que que la tesis de que toda providencia viene de Dios contiene desde luego algo de verdad. Dice algo de verdad, es difuso. No es como San Agustín que terminó aceptando todo. No, 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 no. Espérate. Eso de que lo que es de la fortuna ya no es de la fortuna, sino de la providencia de lo estás extrapolando lo que Orígenes dijo aquí. Esto es de algún modo de verdad. No está diciendo todo es verdad. Es lo que Boyd interpreta. No es justo ni recto. Perdón, perdón. Mas si decimos de manera general que todo lo que acontece es conforme a la providencia, aunque acontezca lo malo, será falso. Ya, al fin, lo que dice Boyd, eso es incorrecto. Ya, es incorrecto, es un error, es malo. Toda providencia será falso que toda providencia venga de él, a no ser que se diga que cuanto sucede por incomitancia de lo que es providencial procede también de la providencia de Dios. Nótese, concomitancia, o sea, con cooperación. Así como que entiendo que San Agustín trataba de responder a Pelagio en algún momento dado, pero aquí es como que, oye, esto ya no es Pelagio, esto es Orígenes. Ok, entiendo que Orígenes, pues, se cortó los testículos y todo lo que queramos decir, pero esto es de lo que tenía el cristianismo por sana doctrina. ¿Qué pasó aquí, San Agustín? Aquí equivocaste. Quitaste lo difuso, quitaste la hermenéutica analógica, diría Bechet en el México de hoy, y en su lugar te volviste aristotélico en este razonamiento de lógica, te volviste de lógica booleana y llegaste a un absurdo que un cristiano te reclama, lo ve hoy y dice, no, espérame, esto es un error. Bueno, voy a proseguir a, yo creo que espero que llegue Daniel para la siguiente grabación. Bueno, quien me haya escuchado, tal vez no, yo, como diciendo, estás haciendo una especie de autopsicoterapia, psicoteológica. No, no necesariamente, pero bueno, pues por su atención, muchas gracias.